Ahora le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Isaías capítulo 5, versículo 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ello, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: Dios del principio. Dios del principio. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, hay que saber que Dios tiene sus principios y reglas y juzga al mundo con justicia. Hermanos, de esta verdad que estoy diciendo, grábalo en su corazón, por favor. Dios tiene su principio y regla y juzga al mundo con justicia. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Nosotros podemos confiar en Dios porque Dios es justo. Dios no es injusto como sucede en este mundo. Hermanos, si Dios tiene prejuicio e injusto, no cumple su promesa, ¿podremos creer en tal Dios? ¿En tal Dios? Usted puede confiar a un hombre que miente, que engaña, es injusto, tiene prejuicio, no tiene palabra con su promesa. ¿Puede confiar en esa persona? No, hermano. Pero nosotros podemos confiar en Dios porque eres un Dios de principio y cumple su promesa y reina al mundo con justicia. Hermano, ¿por qué Dios es justo? Dios hace juicio basado en su principio y no quebranta esa ley y principio bajo ninguna circunstancia. A ver, le voy a hacer pensar un poco. Si Dios hiciera milagro para resolver nuestro problema, entonces aquellos que creen en Dios no serían diligentes ni fieles. Vivirían una vida perezosa, sin ningún plan, sin ningún esfuerzo. Hermanos, hay que conocer a Dios para que podamos vivir una vida de fe correcta, para que podamos experimentar la gracia de Dios. Hermanos, si Dios resuelve nuestro problema con milagro y milagro, todos los creyentes se convertirían en vagos. Pero Dios no es un Dios que soluciona la cosa con milagro y milagro. Hermano, por supuesto, Dios puede hacerlo. Pero, hermanos, Dios no lo hace así.
Hoy en día muchos creyentes creen y esperan que Dios le haga milagro en su vida para que resuelva su problema, y no hace nada y espera que Dios haga milagro para solucionar su problema. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene su principio. Hermanos, muchos creyentes esperan milagro y suerte creyendo en Dios. Piensan que una vez que Dios haga un milagro, todo se va a solucionar. Y muchos creyentes hoy en día últimamente han caído en la falsa creencia de las bendiciones chamánicas. Una creencia chamánica. Vivir una vida bendecida es el resultado de lo que hemos vivido nosotros. No es un resultado de las bendiciones parciales de Dios. Dios tiene su principio. De ese principio, hermanos, Dios no cambia. Si vivirían una vida así esperando milagro y milagro, están equivocados esa creencia. Hoy en día muchos creyentes tienen una fe chamánica y van en busca de milagro y milagro. Hacen esa cosa porque no conocen a Dios. Si uno está viviendo una vida bendecida, si uno está siendo usado por Dios, es lo que Él vivió en su vida. No es por la bendición, milagro parcial de Dios. Hermanos, tenemos que conocer a nuestro Dios para que podamos experimentar la bendición de Dios. Por eso yo le dije que en estos días, en esta semana, voy a estar predicando sobre Dios, porque nosotros no llegamos a gozar y experimentar la bendición de Dios porque no conocemos a nuestro Dios como es. 2 semanas atrás hemos compartido un mensaje, la maldición del trabajo en vano. ¿Se acuerda? Y el domingo pasado hemos compartido el mensaje sobre la intervención de Dios. Hoy estamos compartiendo un mensaje sobre el Dios del principio. Estoy compartiendo un mensaje sobre Dios para que nosotros conozcamos a Dios, y cuando nosotros conocemos a Dios y creemos como debe ser, llegaremos a experimentar la bendición de Dios. Pero no llegamos a experimentar la bendición de Dios porque no conocemos a Dios y estamos engañando nosotros mismos con la fe de superstición. Hacen cosas barbaridades porque no conocen a Dios. Hay que conocer a Dios, hermanos. Dios es un Dios que tiene su principio, su regla, y Dios trabaja a través de esos principios. Y los principios de Dios no se cambian bajo ninguna circunstancia. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leemos en esta mañana habla de esto. Incluso el pueblo escogido de Dios estará condenado si comete errores. De eso está hablando. Aunque sea el pueblo elegido de Dios, si se pierde, llega la perdición. De eso está hablando el texto de hoy. Porque Dios es un Dios de justicia. Él no hace acepción de persona. Hermanos, el texto de hoy nos habla que Dios gobierna y juzga al mundo con justicia y verdad. Israel era el pueblo escogido de Dios, un pueblo especialmente amado por Dios. Sin embargo, cuando Israel llega a pecar contra Dios, Dios lo disciplina
conforme sus principios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios corrige a su hijo amado. Pero hoy en día, hermanos, lastimosamente, hay alguna iglesia que enseña que si somos hijos de Dios, a pesar de hagamos lo que hagamos, Dios nos perdona. Dios es amor, dice. No, hermano, la Biblia no nos enseña así. Aunque sea su pueblo escogido, su pueblo amado, si llega a cometer errores y no vuelve de ese camino equivocado, Dios lo castiga. Hoy en día no está predicando el mensaje de este índole. Todo bien, todo bonito, toda prosperidad, toda bendición. Y la gente le gusta esa clase de mensaje y van tras a esos predicadores. Pero hermano, ¿qué es lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Los falsos profetas decían a Israel: va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber victoria, todo va a salir bien. Pero era la mentira para agradar a los hombres. Y la congregación está acostumbrada a escuchar a esa clase de mensaje. Ese es el problema de hoy en día en la iglesia. El texto de hoy está diciendo esto: aunque sea el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, si hace cosa injusta, va a ser condenada. De eso está hablando. Cuando Israel pecó y se corrompió, el reino del norte, Israel estaba dividido en dos, ¿verdad? El reino norte y el reino sur. Reino norte es Israel y el reino sur es Judá. El reino del norte, Israel, fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Asiria invadió a Israel y agarraron todos los hijos de Israel, las chicas, las niñas, las mujeres, la esposa, llegaron a ser juguetes de estos, de los sirios. Los hombres llegaron a ser esclavos. Tenían que sufrir, comer pan de dolor. ¿Cómo Dios permite semejante cosa a su pueblo escogido? Hermano, permítame decirle, aunque sea su pueblo escogido, si no vuelve del camino equivocado, Dios lo castiga. El reino del sur, Judá, fue destruido por la invasión del imperio babilónico en el año 586 a.C. Dios dijo a los israelitas: aunque fueran elegidos, si iban por el camino equivocado, serían juzgados. Dios le dijo a los israelitas bien claramente, varias veces. Y cada vez que Israel se iba por el mal camino, Dios enviaba a los profetas para decirle que volvieran de ese camino, pero el pueblo de Israel no quisieron volver. Entonces, hermanos, por la justicia de Dios, llegaba la maldición a Israel. De eso está hablando el texto de ahí. Con este pensamiento, veamos de vuelta al texto de hoy, Isaías capítulo 5, 13 al 16. Vea lo que dice. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Vea lo que dice aquí. Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre, su multitud se secó de sed. Por eso, vea, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca la crueldad. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado
y el varón será abatido y serán bajados los ojos de lo altivo, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. Dios es un Dios de justicia. Hermano, ¿cómo va a entender que Dios es un Dios de justicia? Hoy en día muchos creyentes no tienen noción de Dios, no conocen a Dios como este israelita que no tenían conocimiento de Dios. Hoy en día, hermano, nosotros no llegamos a ser bendecidos porque no conocemos a Dios como es nuestro Dios. Hermanos, no es Dios, Diosito, amorcito, papito mío, no, nada que ver, hermano. Sí, Dios es amor, pero Dios de ira también. Dios dijo a David que era un hombre conforme a su corazón. A ninguno dijo Dios, un varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y sabe una cosa, hermano, aunque fuere un varón conforme a su corazón, aunque fuere un hombre amado por Dios, cuando David pecó con Betsabé, ¿qué sucedió? Le dio tunda, hermano. Lo castigó Dios a David, a única persona quien le dijo un varón conforme a mi corazón. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios de justicia, Dios de un principio. Esos principios de Dios tenemos que entender. Muchas veces, hermanos, no llegamos a ser bendecidos. ¿Sabe por qué? Por nuestra causa. Por nuestra causa. Porque el principio de Dios no se cambia bajo ninguna circunstancia. Dios es un Dios de justicia y gobierna al mundo con su justicia. Sansón era el nazareo elegido por Dios antes de que naciera. Sansón era un hombre elegido por Dios antes que él naciera. Y Dios le había dado una fuerza especial para que proteja a su pueblo. Pero este Sansón, elegido con una fuerza, con un poder, con una bendición especial de Dios, se pierde y va contra la Filistea y hace cosas fuera del lugar. ¿Y qué sucedió? Hermanos, fue agarrado por los filisteos, le sacaron los ojos e hizo moler el molino de animal. Un hombre estimado, si no llega a entender a Dios, se vuelve así miserable. Hermano, para experimentar la bendición, la gracia de Dios, debemos conocer y practicar los principios de Dios. ¿Usted conoce cuáles son los principios para ser bendecido? ¿Cuáles son los principios de Dios? Hoy quisiera compartir en breve 3 principios de Dios para experimentar la gracia de Dios. 3 principios de Dios que Dios tiene para bendecir a nosotros. Primer principio para experimentar la bendición de Dios es que Dios tiene un principio que nos hace cosechar lo que sembramos. Este es el principio. El principio de Dios que nos hace cosechar lo que sembramos. Hermanos, ¿saben las cosas más ridículas de este mundo? La gente siembra mal la semilla y espera cosechar buenos frutos. Se está engañando a sí mismo.
Todas las cosas de este mundo van a ser cosechadas como se siembra. El que siembra con lágrima va a traer su cosecha con regocijo. Yo le dije una vez aquí a la hermana que está en la oficina, si siembra pereza, ¿qué va a cosechar? Me miraba. Si siembra pereza, ¿qué va a cosechar, hermano? Va a cosechar la pobreza, la miseria. Sembrando la pereza, Dios bendígame, patada le va a dar. ¿Qué bendición quiere? Si está sembrando la pereza. Este es el principio de Dios. Entendamos sobre nuestro Dios, conozcamos a Dios. Si sembramos orgullo, ¿qué va a cosechar? Aquello arrogante, aquello soberbio. Si uno siembra, hermano, soberbia, va a cosechar la ruina. Dice la Biblia bien claramente. No digo yo. Lo que yo digo, hermano, es lo que dice la Biblia. Si digo algo contra la Biblia, me puede acusar. Hermanos, si va a sembrar la diligencia, va a cosechar buenos frutos. Si va a cosechar la humildad, va a cosechar la honra de Dios. Muchas cosas de este mundo pueden parecer gloriosas en un momento, pero al final va a cosechar lo que han sembrado. Lo que se brilla no es todo oro, hermano. Parece lindo, parece bueno, pero vea su final. Los narcotraficantes andan con hermoso, lujoso carro, pero véalo cómo termina. Y su descendiente, véalo, hermano. Lo que siembra, eso va a cosechar. ¿Cuándo entenderemos de esto, hermanos? Este es el principio de Dios. Por eso Gálatas 6:7 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pocha, acá nadie dice amén. Hermanos, ¿sabe una cosa? Tenemos que sembrar buena semilla para mañana, para que tengamos un mañana de buen refrigerio. Tenemos que sembrar buena semilla para nuestros hijos, para nuestra vejez, para que cuando nosotros podamos estar en la presencia de Dios, conforme como nosotros hemos hecho, Dios nos va a recompensar. ¿Cómo no entendemos de esto? Hermano, uno trata de levantar temprano e ir a acostar tarde, luchando, sembrando preciosas semillas, a veces llorando. Pero dice la palabra de Dios, traerá su gavilla con regocijo. Este es el principio de Dios. No nos engañemos, hermanos. Dios no hace acepción de personas por sus apariencias, sino nos recompensa a cada uno según lo que haya hecho, sin ningún prejuicio, sin ninguna discriminación. Esta es ley, naturaleza, ley de Dios. Esta es ley para todo el mundo. Este es el principio de Dios. Vea lo que dice en Romanos capítulo 2, 6 al 10. Ahí está. Vea lo que dice. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vea, vida eterna, lo que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vea, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedientes a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vea esta parte.
al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, vea, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Hermano, sea judío, sea griego, no importa. Lo importante, hermano, sepamos que Dios tiene un principio de cosechar lo que uno siembra. Acá sembrando con mentira, con excusa, con pereza, con engaño, espera tener buena cosecha. Se ha engañado a sí mismo. Por eso yo trato de hacer las cosas delante de Dios. Ser un creyente genuino, sincero ante los ojos de Dios, porque aunque los hombres no reconozcan, Dios va a reconocer. Y segundo principio que Dios tiene es el principio de Dios que hace suceder conforme como creemos. No digo yo, la Biblia dice, será conforme como creíste te sea hecho, dice el Señor. Conforme nuestra fe, Dios va a hacer la cosa. Conforme su fe va a suceder en su vida, en sus hijos. Yo creo en Dios y yo conforme a mi fe sé que va a suceder porque así me prometió mi Dios. Ese es el principio de Dios, hermanos. Como creemos, así. Pero hay que entender, si uno cree, tiene que demostrar lo que cree. El problema es que muchos dicen que cree, pero no demuestran lo que cree. Y Dios solamente reconoce la fe visible. Permítame decirle, el conocimiento no es fe. Saber la Biblia no es fe, hermano, es simplemente un conocimiento. Un conocimiento no es fe para Dios, sino la fe demostrada, la fe visible. Conforme a esa fe visible, Dios va a hacer en su vida. Yo creo, por eso hago esto. Oh mujer, oh hombre, grande es tu fe, conforme a tu fe te sea hecho. Pero muchos dicen, yo creo, yo conozco, pero no hace nada. ¿Qué espera? Esa fe que no hace nada, esa fe que no es visible, no es fe para Dios. ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la Biblia? Una fe muerta. Una fe muerta no es fe, es un conocimiento intelectual. Y nadie va a ser salvo y bendecido con la fe, con conocimiento intelectual. Puede memorizar toda la Biblia, pero si no demuestra, no es fe, hermano. Por eso, hermano, entendamos este principio de Dios. No nos confundamos de la fe, conforme como creemos. Aquello dice que parece que tiene fe de labio. Pucha, de labio traslada a monte, pero con su dedo no traslada ni siquiera una piedra. Dios dijo a Gedeón que salga a luchar con solo 300 soldados contra más de 100,000 soldados madianitas. Pero locura, Señor. ¿Quiere que vaya a pelear con esos más de 100,000 soldados con 300 hombres? Locura, Señor. Yo no hago. Hágalo tú. Yo no hago. Pero hermano, acá Gedeón demostró su fe. Mandó más de 20,000 soldados que vinieron y solo con 300 Gedeón peleó contra los madianitas y conforme a su fe Dios le dio la victoria. Y Gedeón, que era cobarde, se convirtió en un guerrero, un hombre valiente y llegó a ser
jueces de Israel. Bendecido. Esther pudo convertirse en una mujer bendecida porque su fe fue demostrada confiando a Dios. Fue delante del rey para interceder por su pueblo de Dios, diciendo: si perezco, que perezca, yo confío en el Señor y me voy delante del rey y voy a interceder por mi patria. Podía costarle vida, pero Dios, viendo la fe de Esther, la bendijo. Y no había quien podía bajar a Esther. Este Amán quería deshacer, pero nadie. David confiando a Dios, confiando en Dios. No confió en el carro de caballo, carro de herrado, sino confiando en Dios, cortó los tendones de los caballos, demostrando: mi Dios, mi fe está en ti. Yo confío en ti. No en este carro de caballo, ni en este carro de hierro. Y desjaretó, cortó los tendones. Dios vio la fe. Hoy en día, hermanos, nosotros no llegamos a experimentar la bendición de Dios porque no conocemos este principio de Dios. Hermanos, yo sé que es locura lo que yo estoy haciendo aquí en Bolivia, pero hermanos, yo sé que es una locura, pero yo confío en Dios. Y no he confiado en los hombres ni en las plata. Confiando en Dios, trato de hacer la cosa y Dios va a hacer conforme como confiamos nosotros. Aquí en Bolivia, no sé cuándo, pero va a llegar un gran avivamiento para la cosecha. Después de esta pandemia, después de estos apagones espirituales. Y hermanos, le digo, nuestra iglesia ahora no tenemos nada, pero va a ser usado por Dios. Para eso estamos preparando. Hermanos, permítame decirles, saber, conocer no es fe. Saber, conocer es un solo conocimiento. Demuestre su fe. Demuestre su fe. Entonces, cuando Dios ve, grande es tu fe, varón, mujer, grande es tu fe, conforme a tu fe te será hecho. Y cuando Dios comienza a usar su vida, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿acaso yo aquí he predicado por la ofrenda? ¿Acá le he exigido algo? Nunca, jamás. Hermano, pero usted muéstrale a Dios, no muestre a los hombres. Búscale a Dios. Aquellos, dice la palabra de Dios, aquellos que confían en Dios no serán avergonzados. Ese es el principio de Dios. Como creíste, te será hecho. Como creíste es cuando nuestra fe es visible. Por tercero, por último, hermanos, el principio de Dios que nos hace experimentar la bendición de Dios es el principio de Dios que hace suceder conforme lo que decimos. Hay que saber esto, hermanos. Dios hace suceder las cosas de nuestra vida como nosotros hablamos, como nosotros decimos. Este es el principio de Dios. Hermanos, la primera generación de Israel que salieron de la tierra de Egipto se quejó a Dios y ellos no solamente quejaron a Dios, sino dijeron: nosotros no podemos entrar
a esta tierra Canaán, porque nosotros somos como langosta ante estos cananeos. Oh Moisés, porque nos sacaste de Egipto. Ojalá muriéramos aquí en este desierto. Nosotros no podemos conquistar a Canaán, no podemos entrar a Canaán. Todos nosotros vamos a morir aquí en el desierto. Y se quejaban, así decían delante de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, Dios está escuchando lo que nosotros estamos hablando. Y Dios dice, conforme como han hablado ellos, yo le voy a hacer. Y conforme como dijeron la primera generación de Israel, ninguno de ellos pudieron entrar a la tierra prometida, solo José y Caleb, sí, ninguno. Solo Josué y Caleb entraron y todos murieron en el desierto, como ellos habían dicho. Mientras todos decían, nosotros no podemos entrar, ¿qué dijo Josué y Caleb? No, mi hermano, podemos entrar nosotros. Si Dios nos ayuda, nosotros podemos conquistar, dice la Biblia. Ellos no hablaron así. Hermano, es importante lo que hablamos, porque lo que hablamos, hermano, esa va a ser una semilla. Y conforme como nosotros hablamos, Dios va a hacer suceder en nuestra vida. Hermanos, por eso, mire lo que Dios dijo. Número capítulo 14, versículo 27. Mire lo que dice. ¿Hasta cuándo oiré depravada multitud que murmura contra mí? La querella de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dile, vivo yo, dice Jehová. Vea, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así lo haré. Le digo, hermano, no arruine su vida con su palabra negativa. No, hermano, antes de hablar, pensarlo bien. Nuestra habla, nuestra palabra es una semilla que estamos sembrando. Hermano, la Biblia dice así, que vivir y morir, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Vea lo que dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Vea, y el que la ama comerá de sus frutos. Debemos saber que nuestra palabra se convierte en una semilla y va a traer ese fruto que hemos sembrado. No hay que arruinar nuestra vida con palabra negativa. Hermano, estos son los principios de Dios que Dios mide, hace con nuestra vida. Por eso, hermano, nosotros delante de Dios tenemos que conocer y vivir con este principio de Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no va a ser burlado, Dios no va a ser engañado. Dios no es un chamán. Por favor, Dios no es un chamán. Dejen la fe supersticiosa. Dios es un Dios de ciencia. Bien científico es. No es una superstición. Voy a finalizar el mensaje. Nosotros podemos creer en Dios porque Dios es un Dios de principio. Por eso hay que vivir una vida con verdad y principio delante de Dios para que haya esperanza en nuestra vida. Si nosotros no vivimos con verdad y principio delante de Dios, no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. Y yo personalmente, haga lo que haga, trato de hacer delante de Dios. Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Conozcamos a Dios.
Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios y su principio, y nosotros aplicamos en nuestra vida, yo le aseguro, hermano, 100% va a ser bendecido por Dios. No llegamos a ser bendecidos porque estamos en un camino equivocado, porque creemos mal. Esa fe chamánica, no lo acepte. Dios no va a ser burlado. Queridos hermanos, experimentemos la bendición de Dios con una vida sincera e íntegra delante de Dios, porque los que confían en Dios no serán avergonzados. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.